Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Guillermo, creador del canal de Expedientes de Horror. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Esperando que se encuentren muy bien, me da mucho gusto volver a narrarles ahora para ustedes este tipo de videos o videocast para ustedes porque en muchos comentarios me lo han estado pidiendo que hablemos o que les pase información acerca de lo que son los asesinos seriales. Para comenzar con este tipo de videos, primero debemos de conocer qué es un asesino serial. Primero comencemos por definir lo que es un asesino. La definición más aceptada es que se trata de una persona que comete 3 o más asesinatos en un periodo de tiempo relativamente corto. La mayoría resulta ser un psicópata, entendido esto como la falta de empatía, la falta de conciencia, un control más bien pobre sobre las acciones y una prevalencia de actitudes manipuladoras. Esto redunda en que suelen ser personas que, a diferencia de los psicóticos, no pierden contacto con la realidad y pueden llevar vidas en apariencia perfectamente normales. Algunos psiquiatras han llamado a esto la máscara de la sanidad. Pero, contrariamente a la opinión popular, rara vez se trata de personas genuinamente insanas. Muchos de ellos aleguen dichas circunstancias como atenuante. Los antecedentes de estas personas suelen ser disfuncionales. Frecuentemente fueron víctimas de abuso sexual, físico o psicológico en su infancia. Vienen de hogares destrozados o bien de bajo nivel socioeconómico, y esto da como resultado un sentimiento de inferioridad. Esto, aunado a que por lo regular su situación no mejora en la edad adulta, provoca que usen sus crímenes como una válvula de escape, un mecanismo compensatorio que les da un sentimiento de poder y de venganza hacia, como dicen algunas canciones de hip hop marginal, una sociedad que no les ha brindado más que migajas. Pese a ello, su motivación no es económica, a diferencia de los matones a sueldo. Otro rasgo que merece la pena notarse es que, si bien no sufren alucinaciones, sí presentan un cuadro de fantasías recurrentes. Comúnmente dichas fantasías comienzan a tomar forma en la adolescencia, en la forma de sueños en vigilia. Sueñan con someter a otros, con aniquilarlos, con torturarlos y muchas cosas más. Y esto se manifiesta de dos maneras. Una, mediante la expresión escrita o gráfica. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Les gusta plasmar sus fantasías en un contexto tangible. Y la dos, o la segunda, mediante el placer de observar descripciones gráficas o escritas de actos de naturaleza semejante, como violaciones, tortura, sadismo y muchas cosas más. Según el psiquiatra Gian, existe una tríada de señales para identificar asesinos seriales en potencia desde edad muy temprana. 1. La tendencia a la piromanía por las simples emociones de destruir objetos. 2. Crueldad hacia los animales. Es importante recalcar que aun cuando muchos niños disfrutan esta clase de actividades, como por ejemplo desprender las patas de las arañas, el psicópata en potencia prefiere realizar estas actividades a solas y a edades más tardías, y sus preferencias se centran en animales más grandes, como perros o gatos. Y 3. La tendencia a mojar la cama más allá de las edades en la que esto se consideraría normal. Esto sigue sujeto a debate, ya que no se ha observado una prevalencia en dichos factores. Los que apoyan este criterio aducen que las investigaciones al respecto se ven afectadas por factores de naturaleza jurídica, por lo que no siempre se esclarecen plenamente las causas y se dan permanencia a situaciones ambientales, más que al victimario en sí, al menos desde el punto de vista de la defensa, que por el simple hecho de serlo, dispone de mayores recursos para torcer la vida de una persona. Harold Frederick Shipman fue un médico británico
acusado de matar y asesinar a más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser el asesino en serie más prolífico de la historia. En el año 2000, Shipman fue condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas por asesinatos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando, ya que se estimaba que Shipman podría haber llegado a matar a más de 500 pacientes, de los cuales el 80 de ellos eran mujeres. También las edades de las víctimas suponían un enigma para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado de entre los 15 casos corroborados era Peter Lewis, de 41 años de edad. Finalmente se cerró la investigación con el número oficial de 218 asesinatos altamente probables. Muchas de las legislaciones británicas sobre medicina y cuidado médico fueron modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Shipman. Es el único médico británico que ha sido declarado culpable de asesinar a sus pacientes, aunque otros médicos han sido absueltos de crímenes similares o condenados por cargos menores. Shipman murió el 13 de enero del 2004, un día antes de su cumpleaños número 58, ahorcándose en su celda en la prisión de Wakefield. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Beestwood, en Nottingham, en Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Shipman y de Vera Brittain. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela sirvió como vice capitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía la morfina administrada en casa por un médico. El 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Primos May Oxtoby y tuvieron 4 hijos. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormond en Tudormoor, en el oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina por su propio uso. ¿Qué es la petidina? La petidina, generalmente conocida como meperidina, es un narcótico analgésico que actúa como depresor del sistema nervioso central y se utiliza para aliviar el dolor de intensidad media a alta. La petidina pertenece al grupo de los opioides sintéticos, más concretamente a la familia de las fenilpiperidinas. Al igual que otros opioides, causa dependencia y síndrome de abstinencia si se deja de tomar de forma repentina tras varios días de administración, por lo que la dosis debe retirarse de forma gradual. Sabiendo qué es la petidina, regresamos a lo que estábamos explicando, lo de Shipman. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el centro médico de Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, diviniendo como un miembro respetado dentro de la comunidad. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brook Surgery en Hyde, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel del distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. En particular, destacaba el gran número de incineraciones realizadas de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo, en primera instancia, suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él.
entre el 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación y la eventual detención de Shipman, este mató a 3 personas más. La última fue Kathleen Grundy, una anciana de Hyde. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia de 386,000 libras esterlinas a Harold Shipman. Woodruff denunció el hecho en la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. El juicio de Shipman ocurrió entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Blunkett aceptó la sentencia justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero del 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6:20 el 13 de enero del 2004, en vísperas de su cumpleaños número 58, y fue declarado muerto a las 8:10 am. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Algunos tabloides británicos expresaron alegría por su suicidio y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. El periódico The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Shipman nunca obtendrían las respuestas al porqué de los asesinatos de sus parientes. El secretario del Interior, David Blunkett, señaló que la celebración era tan tentadora diciendo: «Te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, ¿es demasiado pronto para celebrar?». Y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él. El motivo del suicidio de Shipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa después de que le despojaran de su pensión del National Health Service, en siglas NHS. Primrose Shipman recibió una pensión completa del NHS a la que no habría tenido derecho si Shipman hubiera cumplido los 60 años de edad. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es un gesto final de control. Esto ha sido todo en este videocast. Tratamos de no hacerlo tan largo para que a ustedes no se les haga tedioso y que entiendan a grandes rasgos lo que fue cada asesino serial. Comenten, hagan su aportación, denle like, compartan, suscríbanse. Esto ayudaría mucho al canal para que sigamos subiendo contenido como este.
Me despido, soy su amigo Guillermo de Expedientes de Horror. Comenten de qué asesinos serial les gustaría que buscáramos información y la expresáramos con ustedes. De antemano, muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.